productos farmacéuticos. Me complace, Jesús, que puedas compartir con nosotros tu experiencia en este curso de terapéutica médica como parte de la currícula de pregrado de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de la Amazonía. Para nosotros es un honor tenerte como profesor en este curso y agradecerte por la gentileza de compartir toda la experiencia y conocimientos que tienes en el campo de la endocrinología. Adelante, Jesús. Ok, muchas gracias por tus palabras, Martín. Mi agradecimiento por la invitación. Saludos a los muchachos, futuros médicos, futuros colegas. Y solo quisiera hacerles preguntas si está bien el volumen o me pongo un audífono o está bien, ¿me escuchan bien? Está ok, ¿eh? Ya, Está ok, ok. ya, perfecto. Vamos a comentar lo que es el tratamiento farmacológico de la diabetes, tipo 2 principalmente, que es lo que ustedes van a manejar. Y la primera parte va a ser sobre antidiabéticos que no son insulina y la segunda parte vamos a enfocarnos un poquito sobre la insulina. Al final, unos casos prácticos para que sepan, para que se puedan guiar cómo sería el manejo de un paciente con diabetes en forma simple, sencilla. Y para empezar, reiterarles de que me pueden interrumpir en cualquier momento si hubiera alguna pregunta. Me lo hacen saber simplemente. Ok, entonces, ya. Vean, esta es la familia de antidiabéticos que hay en el mercado y en general en el mundo. O sea, acá en el Perú contamos con la mayoría, el 90% de los antidiabéticos que se venden, se producen en el mercado mundial. Quizás hay algunos modernos, ultramodernos, que todavía no vienen, pero son contados. La gran mayoría de los antidiabéticos orales e inyectables están en el mercado y estos son el grupo de biguanida, que la metformina es la única que se produce en el mundo. Los inhibidores de la SGLT2 están acá, dos de los tres que se venden a nivel mundial están acá. Los agonistas de receptores GLP-1, dos de los tres más que se producen a nivel mundial, los principales, se venden en el Perú. Los inhibidores de la DPP4, la mayoría están en el Perú. La pioglitazona, que es la única de las tiazolidindionas, todavía persiste, aunque en el mundo su prescripción es muy pobre. ¿Por qué? Porque produjo la rosiglitazona, que fue una de ellas que salió del mercado, mayores o algunos problemas cardiovasculares, de tal manera que impactó sobre el que queda, que es la pioglitazona. Pero este producto, la pioglitazona, todavía se prescribe y es muy eficaz para vencer la resistencia a la insulina. El problema es que puede producir congestión vascular y un paciente con un corazón debilitado puede tener insuficiencia cardíaca. Por eso usualmente no lo usamos, muy rara vez, y prefiero no tocar este punto. De los demás sí lo vamos a tocar. Las sulfonilurias todavía están vigentes. Eh, Algunas han desaparecido del mercado mundial, como la clorpropamida, ya no se vende. La glibenclamida, que es la que menos recomendamos, es la que más se prescribe por razones económicas, porque es una sulfoniluria barata, pero no lo recomendamos por el riesgo alto de hipoglicemia, que lo vamos a ver. Y las insulinas que hay, las humanas y ahora los análogos, que creo que deben saberlo. Vamos a hablar de ambos, pero principalmente estos últimos, porque ustedes van a vivir prácticamente con estas insulinas, porque estas humanas poco a poco van a ir saliendo del mercado. Quizás van a perdurar eh, por ser una insulina barata. Por lo tanto, también tienen que conocer
de su farmacocinética y cómo usarlo. ¿Ok? Entonces, vamos a empezar comentando de que cuando ustedes tengan un paciente con diabetes, lo primero que tienen que ver es si este paciente diabético tiene alto riesgo cardiovascular o no. Ese es su principal, digamos, su principal punto de partida para que puedan encaminarse cómo debería ser el tratamiento farmacológico de este paciente. Entonces, cuando venga el paciente, ustedes van a, de acuerdo al interrogatorio, de acuerdo al fenotipo del paciente, a sus antecedentes y a sus exámenes de laboratorio, van a saber, ¿este paciente es de moderado riesgo cardiovascular, es de alto riesgo cardiovascular o muy alto riesgo cardiovascular? Entonces, ¿cómo ustedes van a saber si es moderado, alto o muy alto? En forma sencilla, si este paciente tiene un evento cardiovascular o ha tenido un evento cardiovascular, una angina, infarto, un ACV, o tiene problemas de isquemia arterial en miembros inferiores severa, pues es un paciente de muy alto riesgo cardiovascular. ¿Cómo tipificarán si el paciente es de alto riesgo cardiovascular? Si el paciente tiene más de 2 factores de riesgo cardiovasculares tradicionales, es decir, aparte de la diabetes, si es hipertenso, dislipidémico o de repente fuma o es gran obeso, son 4 factores de riesgo cardiovascular. Entonces, este paciente tiene alto riesgo de tener un evento cardiovascular. Y en ese sentido, si tiene alto o muy alto riesgo, como lo vamos a ver después, ya la terapéutica farmacológica no solamente debe estar ligado a bajar la glucosa, sino a proteger órganos blancos, corazón, riñón. Eso lo vamos a ir viendo en el transcurrir de la charla. Y repito, si no lo entienden o se les ha hecho un enredo, me lo dicen, por favor. ¿Ok? Comprendo, ustedes son estudiantes y tienen toda la capacidad, tienen, digamos, toda la necesidad de aprender. Si algo no han entendido, lo repito, yo no me voy a molestar. Entonces, vean, si el paciente entonces no es de alto riesgo, es un paciente diabético, no es gran obeso, no es hipertenso, sus lípidos no están muy alterados, no fuma, bueno, es moderado riesgo. Entonces, tranquilamente, aparte del cambio en el estilo de vida, es a mejorar la alimentación, su actividad física, podrían darle metformina. Ese es el principio básico, ¿de acuerdo? Entonces, si con la metformina no es suficiente para el control metabólico, pueden usar combinaciones. Metformina más cualquiera de ellos. Sulfonilurias, pioglitazona, los inhibidores de la DPP4, que lo vamos a ver, los agonistas del receptor GLP-1, insulinas o los inhibidores de la SGLT2. ¿Ok? Entonces, esto es viendo la diabetes desde un punto de vista glucocéntrico. Bajar la glucosa es muy importante en la diabetes, pero quizás no sea lo más importante. Aparentemente es una paradoja, pero lo que quiero decirles es de que la diabetes no es solamente hiperglicemia. Hay otras cosas más que quizás no lo podemos medir, pero sí lo podemos evaluar clínicamente. ¿Ok? Entonces, desde el punto de vista glucocéntrico, entonces empezamos con metformina. Si no es suficiente, combinamos con cualquiera de ellas. La metformina puede combinarse con cualquiera de ellas. Entonces empecemos a hablar sobre la metformina. Vean, la metformina es su órgano blanco más importante es el hígado. Ahí actúa por excelencia la metformina, pero también actúa en otros órganos, el músculo, el adipocito. En
general actúa prácticamente en todo el cuerpo, pero su principal efecto es el hígado, es en el hígado. ¿Qué hace la metformina? La metformina actúa en el complejo 1 mitocondrial, es una parte de la mitocondria, que es donde se produce la corriente electrónica. Hay una corriente electrónica para la producción de ATP. La metformina bloquea esa corriente electrónica, hace que el NADH no se convierta a ATP o no avance la producción de ATP, de tal manera que al haber bloqueo de esta corriente electrónica a este nivel, la relación AMP sobre ATP se altera a favor de AMP. Hay más AMP que ATP, y de tal manera que esta mayor producción de AMP hace que se fosforile y se produce el AMPK, el AMP quinasa. ¿Y cuál es la acción de este AMPK? Pues lo que hace este AMPK, que es un sensor metabólico, es bloquear todas las enzimas que tienen que ver con la gluconeogénesis. Recuerden que en el diabético la gluconeogénesis está incrementada. Por eso el hígado bota glucosa en abundancia en horas de la mañana. El paciente amanece con hiperglicemia y es producto de la gluconeogénesis usualmente. Entonces, estas enzimas de la gluconeogénesis se bloquean y por esa razón la glucosa baja. Pero también estimula las enzimas que tienen que ver con la glicólisis, es decir, con la entrada de glucosa al hepatocito y de ahí al ciclo de Krebs, a las mitocondrias, para su degradación metabólica. Entonces, por bloqueo de la gluconeogénesis y por estimulación de la glicólisis, se va a haber una disminución de los niveles de glucosa. Ese es su fuerte, su fortaleza de la metformina. Actúa sobre la gluconeogénesis. Para mandarte el link de la clase. Ya, ok. Entonces, No. 17. ¿Hay un micro? ¿Hay una pregunta o...? Sí, doctor, creo que ya la apagaron. De este efecto sobre el hígado, la metformina tiene otros efectos proextinal, favoreciendo el crecimiento de muchas bacterias que son benéficas y bloqueando a muchas colonias de bacterias que no son benéficas, por el contrario, producen inflamación. Entonces, este efecto es importante también para comprender los efectos benéficos de la metformina. Pero también la metformina puede causar o puede producir disminución de moléculas inflamatorias. Es decir, los efectos antidiabéticos de la metformina no solamente son ligados a disminuir la resistencia a la insulina a nivel del hígado, produciendo bajada de la glucosa, ya lo hemos visto cómo, sino también modulando, alterando, disminuyendo los mecanismos inflamatorios a nivel general y también modulando, alterando benéficamente la población de bacterias intestinales. Todavía no se sabe muy bien con los mecanismos de acción de la metformina, se piensan que hay muchos más, todavía no lo conocemos. De tal manera que los efectos que van más allá de bajar la glucosa de la metformina, que son llamados efectos pleiotrópicos múltiples. Por ejemplo, la metformina baja un poquito la presión, eleva un poquito el HDL del colesterol, la parte benéfica, el HDL, baja los triglicéridos, que como bien saben, conlleva resistencia a la insulina, pues altera, mejora digamos, la acción plaquetaria, hay una disminución de la agregación
tanto menor riesgo de problema de coagulación. Aumenta la lipoproteína lipasa, que tiene que ver con la liberación de ácidos grasos del compartimiento adiposo. Baja un poco el peso, tiene una leve acción anorexígena a nivel central. Mejora también el perfil de las moléculas de adhesión vascular, baja el LDL colesterol, que es el LDL que se deposita en las arterias, y disminuye el fibrinógeno. Entonces, todos estos efectos y otros más son los llamados efectos pleiotrópicos de la metformina. Y cuando uno se pregunta cuál es la dosis de metformina, pues la dosis máxima en realidad es de 3 gramos. Nosotros podríamos dar hasta 3.000 miligramos de metformina, pero en la práctica se recomienda darlo solamente 2 gramos. ¿Por qué? Porque con 2 gramos ya hay una acción importante, bajando los niveles de glucosa. Y si bien es cierto, podemos dar hasta 3 gramos, pero cuando damos más de 2 gramos, los efectos benéficos son asociados a mejorar la acción de la insulina, es decir, disminuye la resistencia a la insulina, más no sobre la acción hipoglicemiante. Entonces, con 2 gramos se logra efectos máximos en cuanto a la reducción de la glucosa, y también efectos importantes en cuanto a la disminución de la resistencia a la insulina. Si damos más de 3 gramos, más de 2 gramos, no vamos a mejorar la acción antihiperglicemiante, es decir, la acción reductora de la glucosa. Por eso en la práctica nosotros preferimos dar como dosis máxima 2 gramos, 2.000 miligramos, y si el paciente con 2.000 miligramos no está controlado, mejor es combinar más que incrementar la dosis. Recordar que la metformina se metaboliza por el riñón. Entonces, cuando ya el paciente tiene falla renal importante, y hablo, por ejemplo, de una tasa de filtración glomerular menor de 30, entonces, en esa situación, mejor es ya no usar metformina de inicio. Es decir, si ustedes ven un paciente que está usando otros fármacos y quieren dar metformina, pero su tasa de filtración glomerular es de 30 o menos, se recomienda no usar, porque en esa situación podría ser tóxica. Si el paciente ya está usando metformina y su tasa de filtración glomerular está en 30, lo recomendable es usar la mitad de la dosis máxima. Es decir, si la dosis máxima es 3.000 hasta 1.500. Entonces, eso es importante para evitar una situación, una complicación rara. Muy pocas veces se ha visto, pero que podría potencialmente producirse cuando está mal manejado el paciente con metformina, que es la acidosis láctica. Es lo más peligroso que puede suceder. Siempre hay un temor, pero si ustedes usan bien la metformina, esa situación no va a suceder. ¿Cuándo podría potencialmente haber acidosis láctica? Si el paciente tiene una insuficiencia renal importante, si el paciente tiene un cuadro infeccioso importante, entonces, y está usando metformina o le dan metformina, pues la concentración de ácido láctico puede ser grave y producirse esa situación de acidosis láctica. Entonces, en toda situación donde el lactato puede aumentar, sepsis, una situación de anaerobiosis, de infección importante o de insuficiencia renal importante, no usar metformina. ¿Ok? Eso es importante. ¿Hasta acá alguna pregunta? Ok.
No hay preguntas, sí. Muy bien. Si no hay preguntas, continuamos. Entonces, vamos a hablar sobre un poquito las incretinas. Este nombre de incretinas se le ha acuñado a dos familias de antidiabéticos, que son los inhibidores de la DPP4 y los agonistas del receptor de GLP-1. Entonces, ¿cómo sale o a qué se debe el efecto incretina, etcétera? Incretina viene en general del intestino. Vean, cuando uno come, quiero que todos piensen de esa forma. Cuando uno come un alimento, entonces su cerebro pues está atento a ese alimento, uno ingiere y entonces el alimento pasa por el esófago, luego al estómago y luego al intestino delgado. Sin embargo, en unos minutos, el cerebro vía neural, vía sistema nervioso autónomo, envía una señal al intestino grueso, que es el colon, la parte proximal principalmente, donde se liberan dos hormonas, que es el GIP y el GLP-1. Acuérdense mucho del GLP-1. Con el GIP todavía creo que no corresponde a esta clase, hay otros fármacos modernos que son GIP, pero vamos a hablar de este GLP-1. Entonces, repito, cuando uno ingiere un alimento, ya el cerebro está mandando una señal vía nerviosa al intestino grueso. Recuerden que cuando un alimento es ingerido para que llegue al colon puede durar hasta 2 días. Pero, sin embargo, vía nerviosa, el intestino grueso libera esta hormona, que son siglas, es el glucagón-like péptido 1. Es un péptido semejante al glucagón, que como bien saben es una hormona que se produce en las células alfa del páncreas. Estas células L están en la parte proximal del colon y la parte distal del intestino delgado. Entonces, y estas células L producen GLP-1. Entonces, este GLP-1, ¿cuál es su efecto? Estimular la liberación de insulina a nivel actuando sobre las células beta del páncreas y bloquear la liberación de glucagón que se produce en las células alfa del páncreas. Entonces, vean, ¿qué es el efecto incretina? Si nosotros damos a una persona glucosa por vía oral, es decir, un pan, no sé, fideos, menestra, lo que quieran, o simplemente azúcar, dan glucosa por vía oral. Entonces la liberación, vean, de insulina es rápida. Sin embargo, si ustedes dan glucosa por vía endovenosa, es decir, dextrosa, por vía endovenosa, es azúcar, la liberación de insulina es muy pobre. Esta área bajo la curva es el efecto incretina. Entonces, cuando uno come, se está liberando el GLP-1 y este GLP-1 va a actuar sobre las células beta liberando insulina. Eso es lo fisiológico. Cuando uno da dextrosa, glucosa, por vía endovenosa, no hay pasaje por vía oral, por vía digestiva. Entonces la liberación de GLP-1 es muy pobre, de tal manera que la glucosa fácilmente se eleva porque no hay liberación de insulina, porque el GLP-1 no se ha liberado. Esta área bajo la curva se llama efecto incretina. Entonces, el efecto incretina,
que es básicamente la liberación de insulina y el bloqueo del glucagón por efecto de los alimentos, es estimulado por dos grupos de fármacos, es producido, perdón, por dos grupos de fármacos, los inhibidores de la DPP4 y los agonistas del receptor GLP-1. Entonces, veamos los inhibidores de la DPP4. Entonces, le decía de que cuando uno ingiere un alimento, se libera GLP-1, se libera GIP también, pero básicamente este GLP-1 lo que hace es actuar sobre dos células en el páncreas. La primera es la célula beta. Entonces aumenta la liberación de insulina en la célula beta y, como bien saben, la insulina pues favorece la entrada de glucosa a varios tejidos. Uno de ellos son los músculos, otros el tejido adiposo. Entonces, por este mecanismo la glucosa cae. Pero también hay otro mecanismo. El GLP-1 bloquea a las células alfa del páncreas y esto, al bajar el glucagón, se bloquea la producción hepática de glucosa. Entonces, habría un bloqueo de la gluconeogénesis. Por esas razones, la glucosa cae. Ahora, el problema está que este GLP-1 endógeno de nosotros dura 1 a 2 minutos, o sea, su tiempo de vida en la sangre. ¿Y por qué es pobre? Porque rápidamente es destruido por esta enzima, que es el DPP4. Entonces, el DPP4 normalmente está en la sangre y destruye el GLP-1. Entonces, el efecto benéfico del GLP-1 es muy cortito. ¿Qué ha hecho la ciencia? Bueno, ha creado fármacos que son inhibidores de este DPP4. Entonces, ¿qué hacen? Al haber inhibición de este DPP4 no se destruye el GLP-1 y entonces, pues, su tiempo de acción sobre la célula beta es mayor, su tiempo de acción sobre las células alfa también, y con ello se logra reducir la glucosa de ayuno y postprandial. ¿De acuerdo? Eso es lo que esos son los fármacos inhibidores de la DPP4, que lo vamos a ver cuáles son. De tal manera que se ha creado también fármacos en una sola presentación, en una sola tableta, que son, por ejemplo, inhibidores de la DPP4 con metformina. Dado que son sumamente valiosos su sinergismo, son sinérgicos. La metformina vence la resistencia a la insulina a nivel hepático y muscular, y los inhibidores de la DPP4 pueden también liberar insulina, mejorar la disfunción de la célula beta, bloquear la gluconeogénesis, es decir, por estos mecanismos complementarios su asociación es muy interesante para reducir los niveles de glucosa. Otro grupo de fármacos muy usados en el mundo, en el Perú también, cada vez es menos la prescripción, eso sí hay que reconocerlo, pero todavía sigue siendo importante, principalmente por su bajo costo. Si ustedes van a trabajar en centros de salud, van a manejar estos fármacos. No lo recomendamos nosotros por una sencilla razón, porque el mal uso de estos fármacos puede conllevar a hipoglicemia. Entonces, si ustedes saben manejar, tienen experiencia en sulfonilurias, o si son cautos en su manejo, pues tranquilamente lo pueden usar. Y digo cautela en el sentido de no ser tan agresivos, entre comillas, en dar así a grandes dosis. Hay que respetar la hipoglicemia. Quien da muchas dosis de sulfoniluria es que no ha visto hipoglicemias. Las hipoglicemias son terribles. Entonces, a pesar de que no lo recomendamos, reconocemos que lo usamos
no de primera intención, pero son importantes todavía para el control metabólico. Y repito, en poblaciones con bajos recursos económicos, es lo que, junto con la metformina, son los fármacos que más usamos, pero usarlo con prudencia, saber reconocer sus puntos débiles y de acuerdo a ello saber cómo prescribirlos. Ok, vean, la sulfoniluria, su mecanismo de acción es actuar sobre unos receptores de sulfoniluria que se encuentran en las células beta del páncreas. ¿Y qué es lo que hace la sulfoniluria? Pues bloquean la salida de potasio, bloquean los canales de potasio. Entonces, al bloquear los canales de potasio, se produce una despolarización de estas células beta, se abren unos canales que son de calcio, entra calcio al interior de la célula beta y se libera insulina. Entonces, las sulfonilurias lo que hacen es liberar insulina. Ese es su único mecanismo de acción. Por esa sencilla acción baja la glucosa. Pero acá hay algo importante que tienen que saber. Cuando hay una angina de pecho o un problema de un infarto, normalmente los canales de potasio se abren y se cierran los canales de calcio. Entonces es una acción inversa. Por lo tanto, se especula, y eso es una teoría, algunos estudios en animales han verificado esta teoría, de que las sulfonilurias pueden entonces, en situación aguda de un infarto, una enfermedad coronaria, pues producir efecto antagónico sobre lo que sucede en las células del corazón. Entonces, repito, cuando hay un infarto, sucede todo lo contrario. Los canales de potasio se abren y los canales de calcio se cierran. Estos efectos son para evitar mayor destrucción, mayor efecto deleterios, ya de por sí del efecto agudo de la insuficiencia coronaria. Es un efecto de salvavidas. Las sulfonilurias, al producir eso, pueden entonces favorecer el mayor incremento del infarto. Entonces, por esa situación tampoco lo usamos. Sin embargo, todavía esto está en base teórica y en base, digamos, son evidencias teóricas, experimentales en animales, etc. Pero hay que digamos, el consejo es, si tenemos un paciente que está infartado o tiene angina o tiene un alto riesgo de tener estos problemas, tampoco no usar sulfonilurias. Ok. Ahora, sin embargo, el principal problema que puede producir las sulfonilurias es la hipoglicemia. ¿Y por qué? ¿Por qué puede producir hipoglicemia las sulfonilurias? Porque, como les dije al inicio, su único mecanismo de acción de las sulfonilurias es liberar insulina. Y esa liberación de insulina persiste independientemente de la glucosa que tenga el paciente. Es decir, vamos a suponer que una persona tenga glucosa de 70 y por error tomó una glibenclamida. Entonces, a la glibenclamida, entre comillas, no le interesa qué nivel de glucosa tenga el paciente. Va a liberar insulina y va a haber caída de la glucosa. Esa es la principal diferencia con los inhibidores de la DPP-4. Los inhibidores de la DPP-4, cuando la glucosa empieza a caer, ya la liberación de insulina disminuye. Y por el contrario, el bloqueo del glucagón se frena, de tal manera que es muy infrecuente la presencia de hipoglicemia en un paciente con estos fármacos, los inhibidores de la DPP-4. Entonces, ahora, la pregunta es, ¿todas las sulfonilurias tendrán
hay varias sulfonilurias. En el mercado peruano hay gliclazida, sí hay gliclazida. El nombre comercial es Diamicron. Hay glimepiride, sí hay glimepiride. Hay varios nombres comerciales, el más conocido es el Amaril. Y la glibenclamida, claro que sí, el más conocido, el glidiabetia y otros más. Lo demás no los hay. Entonces, aquí hay en el Perú gliclazida, glimepiride y glibenclamida. De todos ellos, el que más riesgo de hipoglicemia tiene es la glibenclamida. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, estos fármacos se metabolizan, se destruyen en el riñón, la glibenclamida, sus metabolitos todavía son activos. Se destruyen, pero esos pedacitos de glibenclamida que están todavía en la sangre siguen liberando insulina. De tal manera que el riesgo de hipoglicemia es muy alto por el tiempo de vida de la acción liberadora de insulina. En cambio, con la gliclazida y la glimepiride, sus metabolitos no son activos y pues el riesgo de hipoglicemia dependerá del tiempo de vida del fármaco. En ese sentido, la glimepiride, su tiempo de vida es un poquito más que la gliclazida. De todos ellos, entonces, la gliclazida es el que menos riesgo de hipoglicemia da. Por lo tanto, de todos, si ustedes van a usar una sulfoniluria, y ese es el principal mensaje, prefieran usar el que menos riesgo de hipoglicemia da. En ese sentido, la gliclazida en primer lugar y la glimepiride en segundo lugar serían los más indicados. La gliclazida viene en presentación de 60 miligramos, una vez al día se da. La glimepiride hay presentaciones de 2 miligramos y de 4 miligramos. La dosis máxima de glimepiride es de 8 miligramos, pero en la práctica, por el riesgo de hipoglicemia, mejor es no usar la dosis máxima. Si el paciente está con 4 miligramos de glimepiride y no logra el control metabólico, mejor combinen. Y combinen con fármacos que menos riesgo de hipoglicemia dan. Okay. La glibenclamida, la dosis máxima está descrita hasta 20 miligramos, pero evidentemente con 20 miligramos hay un riesgo altísimo de hipoglicemia. En la práctica, si ustedes están con 10 miligramos al día, es decir, la glibenclamida viene tableta de 5 miligramos, si está con 2 pastillas al día, no aumenten la dosis, sino combinen, si es que todavía está descompensado el paciente. ¿Okay? ¿Alguna pregunta hasta acá? No, doctor, todo entendido. No. Muy bien. Entonces, vean la diferencia entre sulfonilurias y los inhibidores de la DPP-4. ¿Los dos son efectivos? Sí. Los dos pueden bajar la glucosa. ¿Los dos producen hipoglicemia? No. El que puede potencialmente producir hipoglicemia es la sulfoniluria. Los inhibidores de la DPP-4 prácticamente no producen hipoglicemia. ¿Ok? Entonces, si ustedes tienen un paciente con riesgo de hipoglicemia, y cuando hablamos de riesgo, ¿cómo ustedes pueden saber este paciente puede tener hipoglicemia? Si es una persona delgada, una persona mayor, o sea, anciana de repente, pero principalmente si tiene daño renal o hepático, porque ahí se metabolizan los fármacos. Y recuerden que tanto el hígado como el riñón son órganos que producen normalmente gluconeogénesis. La gluconeogénesis es un mecanismo por el cual la glucosa se mantiene estable en la sangre, porque botan glucosa a la sangre, en situaciones de no ingesta de comida. Por ejemplo, en la noche ustedes duermen 8 horas en promedio, pero amanecen con la glucosa normal.
no habiendo probado alimentos. ¿Por qué no baja la glucosa? Por la gluconeogénesis hepática. Entonces, si el paciente tiene daño hepático, una cirrosis, por ejemplo, tiene daño renal, insuficiencia renal, pues no hay órganos que produzcan gluconeogénesis. Su riesgo de hipoglicemia es muy alto. En esa situación, entonces, las sulfonilurias, no usarlos. O si lo van a usar, con sumo cuidado. Entonces, otro efecto no deseado de las sulfonilurias es el aumento de peso. Es habitual que el paciente con sulfonilurias aumente un poco el peso. En cambio, los DPP-4 ni aumentan ni bajan, simplemente es neutro. Bueno, ya hemos visto la hipoglicemia, la liberación de insulina, los dos, y la diferencia, ya les comenté, la liberación de insulina con sulfonilurias es glucosa independiente. Entonces, les decía, a las sulfonilurias no le interesa qué nivel de glucosa tenga el paciente. Puede estar con 40 ya en hipoglicemia y sigue liberando insulina. En cambio, con los inhibidores de la DPP-4, cuando la glucosa ya está cerca a 90, frenan su liberación de insulina. Son, por eso, drogas modernas, se le llamó un tiempo inteligentes, pero básicamente es por su mecanismo de acción. ¿Okay? Las sulfonilurias liberan insulina, los DPP-4, los inhibidores, liberan insulina y frenan el glucagón. O sea, la acción sobre el glucagón, ya les comenté, es propio de los inhibidores de la DPP-4, más no de las sulfonilurias. Hay otra incretina que son los GLP-1, que lo vamos a comentar, y eso sí se da por vía subcutánea. En cambio, los DPP-4 no, son orales los dos. Titulación. Es otra diferencia. Los inhibidores de la DPP-4 usualmente se da una dosis plena, porque su efecto es inhibir una enzima que es la DPP-4, y eso lo logran con una dosis solamente, ni menos ni más. Por ejemplo, en el mercado peruano hay la citaliptina, hay también la linagliptina, la vildagliptina, la evogliptina, de acuerdo, son todos inhibidores de la DPP-4. Por ejemplo, con la citaliptina, que fue el primero que ingresó al mercado y el más usado, se necesita 100 miligramos de citaliptina para el bloqueo eficaz del DPP-4. Entonces, uno de inicio va a dar en 24 horas 100 miligramos. Si doy menos, no va a actuar. Si doy más, puedo dar 200, 300, no va a haber mayor bloqueo de este DPP-4. Entonces, no se requiere titulación, es dosis plena. En cambio, con sulfonilurias sí, se puede usar dosis pequeñitas y se va aumentando. Si ustedes no tienen experiencia con sulfonilurias, usen así, den dosis pequeñas y van aumentando de acuerdo a la respuesta. Okay. La administración en relación a las comidas. Bueno, las sulfonilurias usualmente debe ser dado antes de una comida. En cambio, los DPP-4 no interesa si es antes o después. Y el monitoreo de glucosa sí, porque las sulfonilurias pueden provocar hipoglicemia y requiero que el paciente siempre esté evaluando su glucosa. Entonces, en la práctica, cuando usamos, por ejemplo, glimepiride, que es la sulfoniluria más usada, y la citaliptina, vean, ambos bajan los niveles de glucosa. Esto es la hemoglobina glicosilada, que es una forma de evaluar el control de la glucosa. Recuerden que la hemoglobina glicosilada me dice de qué forma es el control de los últimos 3 meses de la glucosa del paciente. Entonces vean que su control, su efecto sobre la glucosa y la hemoglobina glicosilada es la misma. Son eficaces y por igual dar un DPP-4
como una glimepiride, que es una sulfoniluria. Los dos bajan la glucosa. Pero la diferencia está en el peso. La sulfoniluria, la glimepiride, aumenta el peso, en cambio la citaliptina, que es un DPP-4, lo baja, o por lo menos no aumenta, está estable. Esa es la principal diferencia, pero la más importante es el riesgo de hipoglicemia. Con los DPP-4 no hay riesgo de hipoglicemia, con la sulfoniluria sí hay riesgo de hipoglicemia. Muy bien, ¿y qué hay del paciente con alto riesgo cardiovascular? Entonces le decía, si tengo un paciente con diabetes que tiene múltiples factores de riesgo, por ejemplo, aparte de la diabetes, es obeso, es hipertenso, tiene colesterol alto, o fuma, o ya tiene una angina de pecho, o le han operado de un bypass, o tuvo un ACV hace un año, etc. Este paciente es de alto o muy alto riesgo. Entonces, en esa condición hay dos familias de antidiabéticos que siempre deberían estar en el tratamiento farmacológico del paciente. ¿Por qué? Porque estos dos antidiabéticos no solamente bajan la glucosa, sino dan protección cardiorrenal, corazón-riñón, que son órganos vitales, y los dos se complementan. Si el paciente tiene problema cardíaco, va a tener problema renal. Si el paciente tiene problema renal, va a tener problema cardíaco. Entonces, bajo ese aspecto, si el paciente tiene alto o muy alto riesgo cardiovascular, ustedes deberían decidir cuál va a usar, o un agonista del receptor GLP-1 o un inhibidor de la SGLT2. Si usando estos dos fármacos, o uno de los dos, sigue descompensado, es decir, la glucosa sigue alta, pueden combinar con cualquiera de ellos. ¿De acuerdo? Y eso lo vamos a ver. Vamos a hablarles sobre los inhibidores de la SGLT2. ¿Hasta acá alguna pregunta, muchachos? ¿Todo se entendió? Sí, doctor, creo que nadie tiene dudas. Ok. Vamos a hablarles sobre los inhibidores de la SGLT2. Bien. Quiero que fijen esta diapositiva. Normalmente la glucosa es filtrada, entra al glomérulo, pasa el glomérulo y entra el túbulo contorneado proximal. Eso es normal. Pero si ustedes ven un examen de orina, en el examen de orina no debe haber glucosa. Es normal que una persona no tenga glucosa en la orina. Sin embargo, la glucosa normalmente se filtra. Entonces, si todos nosotros filtramos glucosa, pero no hay glucosa en la orina, significa que hay mecanismos normales que hacen que la glucosa sea capturado y pase nuevamente a la sangre. Esa recaptación, esta reabsorción de la glucosa sucede en el tubo contorneado proximal. Hay un substrato que se llama SGLT2. Por medio del SGLT2, entonces la glucosa se reabsorbe. La glucosa se filtra y se reabsorbe en el tubo contorneado proximal y va nuevamente a la sangre. Entonces, en una persona con diabetes cuya glucosa está alta, pues habrá gran cantidad de glucosa que se filtra, porque está alta su glucosa en la sangre, y este SGLT2 pues está actuando vigorosamente y toda la glucosa que se filtra se reabsorbe. De tal manera que no hay prácticamente glucosa en la orina. ¿Ok? Muy bien.
Lo que hacen, por otra parte, antes de entrar al mecanismo de acción de estos fármacos,